Bienvenidos a Bisostenible, un podcast que ayudará a pymes y micropymes a alcanzar sus objetivos en sostenibilidad. En el podcast de hoy charlaremos con Nadé Seguín, coordinadora de Fashion Revolution España. En la actualidad promueven la iniciativa ciudadana que pretenden presentar ante el Parlamento Europeo bajo el nombre Good Clothes Fair Pay, que reclama sean reconocidos los derechos de los trabajadores del sector textil independientemente del lugar donde ejerzan este trabajo, implicando para ello a los gobiernos de los países productores y compradores, así como a las empresas que fabrican. Participa de esta iniciativa firmando la petición. Tenemos hoy aquí, como os decía anteriormente, a una persona con la que ya hemos charlado y me encanta charlar con ella porque nos pone pies tierra sobre una realidad del mundo textil. Ella es Nadek y bueno, de nuevo bienvenida a charlar conmigo, ¿no? Yo estoy feliz de estar contigo de nuevo, Nadek. Buenos días, un placer estar aquí contigo, como siempre. Genial. Hoy con ADEC, como visteis en la entradilla, lo que nos ocupa es una campaña que recién comenzó ayer, está recientemente arrancada, pero que va a durar todo un año. Y la cuestión es que necesitamos recoger unas firmas para que los gobiernos europeos y la Comunidad Económica Europea, a través de la herramienta de legislación ciudadana, establezcan medidas que permitan acabar con la barbarie que hasta ahora viene sucediendo en la fabricación del mundo textil y acabar con esa lacra que yo creo que salpica a todos y salpica muchas de las ropas que nos ponemos. Cuéntanos un poco, Nadek, que tú seguro que lo vas a explicar genial, mucho mejor que yo. ¿Cómo es esta campaña? ¿De qué va esta campaña? ¿Qué perseguimos con ella? Muy bien, pues a ver, esta campaña es un esfuerzo de parte de todos los grupos activistas y de todo el público que también está deseando ver un cambio para legislar lo que es la obtención de un salario mínimo, un salario digno por parte de las personas que hacen nuestra ropa. La campaña se llama Good Clothes Fair Pay, la buena ropa tiene un salario digno. Y realmente trata de esto, de darnos cuenta de que las personas que fabrican las cosas más básicas para nuestra vida, como puede ser la ropa que nos ponemos, muchas veces no tienen acceso a un salario que les permita vivir dignamente. Y con esto hablamos, por supuesto, de una manera muy básica de supervivencia. Y bueno, necesitamos ahora presionar a los gobiernos para que se impongan unas leyes que obligan y legislen este tipo de cuestiones, porque realmente nos damos cuenta de que no llegamos ni siquiera a esto. Es decir, las personas que hacen las cosas que damos por sentado de que, bueno, son baratitas, pero es normal, realmente a duras penas sobreviven. Y bueno, estamos aquí para explicar el por qué, el cómo, qué podemos hacer, y vamos a estar trabajando durante 12 meses a nivel europeo. Lo que queremos realmente es que todos los ciudadanos de la Unión Europea unan sus fuerzas para que todo lo que se tenga que vender en el territorio de Europa sea sujeto a estos criterios que permitan, pues esto, de que por lo menos un mínimo de dignidad para todas las personas. Me parece genial esto que apuntas, porque yo creo que a veces en Europa tenemos la falsa creencia de que estas personas ganan poco, pero bueno, donde viven, como es más barato, o sea, lo poco que ganan les da para vivir y si no tuvieran eso no vivirían. O sea, este círculo tan vicioso, ¿no? Y yo creo que aquí, o a lo largo de toda esta campaña y en este podcast, vamos a intentar desmentir esta parte. No viven con lo que ganan, o sea, directamente apenas comen con lo que ganan, ¿no? Exacto, es que no tenemos esta tendencia muy real a pensar de que, bueno, es verdad, ganan menos, pero la vida también es más barata, que hasta cierto punto es cierto, pero que esto no impida de que estos salarios sean tan bajos, de que al final no lleguen ni siquiera aunque la vida sea más barata. Y de hecho, para que nos pongamos un poco en situación y también lo podamos entender mejor desde nuestro punto de vista, desde nuestra vida europea, si los seguidores se conectan a la página de la campaña goodclothesfairpay.org, luego, bueno, lo compartiremos de todas maneras. Sí, El quedará en caso es descripción. que, sí, más fácil. El caso es que hay un mapa
donde se van viendo los países productores de ropa que están tocados por esta situación y cuál es el porcentaje de desigualdad que existe entre cuánto ganan y cuánto deberían de ganar para sobrevivir. Y uno de los puntos muy interesantes para nosotros y que muy pocos se van a esperar probablemente es que también está España en esta lista. No solo está Bangladesh o personas como estas, que por supuesto ellos tienen unos márgenes de desigualdad muchísimo mayor, pero estamos hablando de que una situación que también podemos ver aquí en España, donde la cantidad que uno recibe en cuanto a lo que se considera un salario mínimo para la dignidad de la vida humana, no corresponde realmente con lo mínimo necesario pues, para pagarse un alquiler, la educación, el transporte o cosas básicas de nuestro día a día. Entonces, claro, hay todo un estudio ahí que depende de cuál es la situación real de cada país, cuál es la desigualdad en cuestión, qué porcentaje hay y qué criterios han seguido para llegar aquí, pero estamos hablando de que esta diferencia la podemos ver aquí también. Entonces es una situación muy real y muy internacional, no es algo así de en algún lugar lejano del mundo les pasa a algunos pobre suerte, sino que realmente cuanto más pasa el tiempo y más común se está haciendo esta situación. Claro, no es una cosa que ocurra en Asia, como hablábamos cuando la otra vez hablamos contigo, que hablamos de una sostenibilidad y de un impacto medioambiental cuando hablábamos. No es algo que pasa en los mares de Asia, sino que es algo que tal, en la cuestión de la sostenibilidad social, del equilibrio social, que es tan importante como el otro, es igual de importante que el otro, porque las personas tienen que vivir y tener una calidad de vida. En esta página que Nadek mencionaba ahora, tenéis testimonios realmente impactantes y mira, no creo que incluso ni siquiera juegue con el drama, o sea, realmente son bastante light, por decirlo de alguna forma, ¿no? Dentro de lo que hablan, porque salen muchas curtidorías y hablan de un hombre, porque además hay una desigualdad dentro de la desigualdad. O sea, si ya están mal los hombres en Asia, en Bangladesh, bueno, multitud de las ciudades asiáticas, también ocurre en Europa, como dice Nadek, la mujer aún es peor. Si un hombre cobra 140 euros, 150 euros por un trabajo, ojo, de 15 horas al día, 12, 15 horas diarias, con unos desplazamientos tremendos, una mujer puede llegar a cobrar 45. Si esa mujer no tiene marido, no tiene otra pareja que la ayude, con 45 euros difícilmente puede sostenerse, teniendo en cuenta que la comida es el 50% de estos ingresos, ¿no? Porque está relativamente cara. Es que yo creo que la realidad, vamos a ponerle sobre las personas que ven, cobran poco, pero no, señores, un paquete de arroz les cuesta 60 céntimos. Ahora vamos a echar cuentas, ¿no? De cuánto realmente necesitan para sobrevivir, ni siquiera para vivir dignamente, ¿no? Para sobrevivir. Sí, es que veíamos que en estas zonas, por ejemplo, este margen de diferencia, estamos hablando de un 70-80% en algunas zonas. Es decir, imagínate pues lo que sería si tú necesitas 1.000 euros, para poner un ejemplo que podamos entender, aunque la situación no sea exactamente con estas cifras. Si en un lugar necesitas 1.000 euros para sobrevivir, un desfase del 80% significa que ganas 200. Y tú tienes que vivir en un mundo donde necesitas 1.000 euros para llegar, con lo cual no llegas, bueno, por ningún lado, no hay manera de acogerse a eso. Entonces, ¿cómo lo haces? Pues no comes, por ejemplo. Si no puedes comer, pues no comes. Así de fácil. No puedes moverte porque no puedes pagar el transporte, pues no lo haces. De todas maneras, están ahí sentadas trabajando sin hacer nada más, entonces este coste no está, pero esto no es vida, esto no es una vida digna. Entonces, lo interesante de esta campaña es, aparte de buscar una justicia real económica para estas personas, también nos invita a reflexionar sobre qué es la dignidad y cuánto valoramos la dignidad para todos. Porque claro, si pensamos ya, como decías antes, y ya, pero cuando esto pueden vivir es que consideramos de que esto es suficiente para una vida digna. Ahora, si estas mismas condiciones de vida se nos la pidieran a nosotros, ¿nos pareciera digno? Seguramente no. Entonces, ¿qué significa dignidad? Y ahí tenemos que poner en una balanza muchos aspectos que nos hacen de hacer ver de que aunque pueda comer, aunque coma todos los días o hasta 2 veces al día, esto no es sinónimo de dignidad, ni mucho menos.
Esta Aunque no es se la muera de violencia. inanición, que no se muera de Exacto. inanición, que tampoco es, Exacto. claro. Entonces, tenemos ahí que replantearnos bastante qué es la justicia y el impacto de esta justicia en todos los lados. Tanto Ujú. pues para que las personas de un lado puedan tener acceso a una serie de bienes al coste que tengan según su situación económica y todo lo que deriva, pero que también tirarnos siempre y todos constantemente a lo más barato, lo más barato, lo más barato, pues nos tiene una influencia a nivel global bastante dramática. Y ahora podremos verlos con mapas, colores y cifras. Y este es muy interesante. Sí, sí que lo es, sí que porque pone en plano lo que continuamente hablamos, que parece algo utópico, que también esta es otra parte, ¿no? Esa utopía, hay un poco eso, no se va a conseguir, ¿cómo se va a conseguir esto? Vosotros habréis establecido una estrategia en la recogida de firmas para que se legisle porque creéis que sí se puede hacer, que sí se puede acotar esta situación, implicando en ello a gobiernos europeos, gobiernos de país de origen o países productores, sean los cuales sean, y marcas o marcas o empresas que sean las destinatarias de toda esa producción, ¿no? Que probablemente no sean las gestoras de esos trabajadores ni se encarguen de esas condiciones laborales, seguro, pero sí tienen una responsabilidad, digamos, subsidiaria, ¿no? De qué pasa con los trabajadores que están produciendo mi ropa que yo luego vendo aquí en los países europeos o en otros, en los países consumidores, ¿no? Sí, es que en gran parte también lo que nos da a entender esta campaña es que hay mucha gente que va en los lugares más pobres para ahorrarse el coste al máximo posible, pero que luego para la hora de vender estos mismos artículos se van en las zonas más ricas o por lo menos con más poder adquisitivo, que igual rico a veces suena como un poco Mm. fuerte porque nadie se siente rico, pero en las zonas con más poder adquisitivo donde se van a vender y entonces así se crea esta diferencia tan grande. Entonces, si tú quieres vender a buen precio, pues también produce de manera justa. Sí, tienes Sí, unos márgenes suficientemente amplios como para poder permitirte esa producción, ¿no? Queremos exacto. entender, sí, porque aunque a nosotros nos parezca un chollo, en definitivamente es extremadamente caro en vidas, extremadamente caro en impacto social y extremadamente caro más allá de lo que acabará produciendo con el paso del tiempo este modelo económico, ¿no? Aquí tenemos una buena noticia para las personas que yo siempre digo que cuando hablamos de sostenibilidad y de otros aspectos sociales, sostenibilidad social, bueno, cuando hablamos de sostenibilidad la gente piensa en la medioambiental y cree que no hay más. Esta lo que decíamos también es, ¿no? Uh -huh. Tengo una buena noticia para la gente que lo está haciendo bien, porque también hay muchas empresas que sí que están haciendo bien todo esto, ¿no? Y están haciendo y dice, ay, pero al final todavía no tengo el material totalmente preciso, totalmente inocuo, que genere mínimo impacto. Caray, pero a lo mejor tengo unos trabajadores a los que les estoy pagando dignamente, al final estoy generando ese impulso, ese motor. Nuestra enhorabuena, ¿no? O sea, seguir trabajando así por conseguir este cambio y que ese modelo productivo sea el adecuado. Entonces, por otro lado, también vemos que todo esto es de todos, incluso de esas pequeñitas empresas son las que también tenemos que impulsar a que esto se haga efectivo, porque habitualmente hablamos de grandes empresas, ¿no? Esa Sí, en este fabricación. caso, bueno, el foco está principalmente en las grandes empresas, aunque la idea realmente es que esto se aplique a cualquier empresa que decida adoptar este método de producción. Uh -huh. Eh, también es importante entender de que cuando toleramos algo, creamos un precedente. Entonces, de la misma manera en que solemos ver como que, bueno, pero esta vida, esta gente gana poco, pero la vida es más barata, si alguien, desde nuestro punto de vista, alguien que vive la gran vida, alguien que cada día tiene suya, te vamos a decir, ve nuestra vida, pensará lo mismo. O sea, no entendemos la injusticia social a menos de que no te toque de algún modo. Entonces, si para nosotros nos parece intolerable que alguien que vive con su buena vida y sus yates no puede entender que nosotros nos cuesta sobrevivir, de la misma manera debería de llamarnos mucho la atención la manera en que otras personas sobreviven para que nosotros estemos aquí.
No es cuestión de ser responsable de salvar el mundo, es cuestión de darnos cuenta de que todo tiene un impacto y que deberíamos de acostumbrarnos a tenerlo en cuenta. Luego, claro, de la medida en que podemos, de la manera en que podemos, pero teniéndolo en cuenta, dejar de quitarle importancia porque son cosas que pasan. Este es la parte muy nefasta de nuestra costumbre al final. Yo creo que es el mayor escollo que va a tener cualquier cosa, es convencer a la opinión pública no concienciada. O sea, hay una serie de opinión pública que está ya muy concienciada y obviamente ha corrido a firmar esta petición que tenéis enlace en la página de Good Plus Fair Pay, tenéis también en Fashion Revolution España y hay por ahí también más enlaces en otros colaboradores, pero aún estos dos principales, para firmar, que se firma súper rápido, solamente necesitáis poner vuestro nombre, vuestro apellido, DNI para certificar que estáis firmando, que sois vosotros, y ya está firmada la petición para que se lleve a cabo esta legislación. Teniendo en cuenta que la clase esa de la que habla Nadek, que no es la de los yates, ni es la de la que no tiene casi ni para comer, que es la gran parte de la población, que ahora también estamos viendo cómo se pueden ahogar recursos y cómo se pueden también ahogar familias con subida de determinados bienes de primera necesidad, somos los que tenemos el motor real del cambio y es el motor ciudadano, ¿no? Esta iniciativa viene a esa línea de flotación, a esa masa, a esa gran masa de personas que componen el mundo y en este caso que componen Europa, que es un poco de donde parte esta petición, para cambiar una situación mundial que nos va a afectar primero o después. Ya si no nos importa lo que les pasa a ellos, tengamos en cuenta que nos va a afectar y que, como dice Nadek, ya nos está afectando, que en España también hay producción de este tipo. Sí, además, a ver, me gustaría ver si un segundito el mapa para darte la diferencia. Por ejemplo, Dale. hablamos de que en Bangladesh este gap es del 73% entre lo que uno gana y lo que debería de ganar. Y en España nos dice de que el gap es del 14%, pero también teniendo en cuenta de que se toma en cuestión lo que son las cifras oficiales, es decir, que el salario mínimo es de 1.000 euros y que deberíamos de ganar para vivir una vida digna 1.157 euros. Muchos trabajadores también sabrán de que este 1.000 euros mínimo también puede ser muy relativo. Muy relativo aquí, mucho más relativo hay aún en Bangladesh, donde las leyes no apoyan a los trabajadores, donde no hay centros o lugares donde acudir para quejarte si hay algún problema, porque no existe, no es que no funciona o que es difícil, no hay directamente, no hay posibilidad de salir de ahí. Entonces, estas personas no van a tener la posibilidad de intentar defenderse, al menos que no se creen políticamente las maneras, los circuitos para que lo hagan. Y por eso necesitamos leyes que apoyen estas decisiones. Porque al final, intenciones está muy bien, cada uno puede tener su intención de hacerlo un poquito mejor, pero hasta que no haya una ley que dice, mira, no vas a contaminar el río de al lado de tu casa, no vas a explotar a la gente de tu ciudad, pues tampoco lo vas a hacer en otro lado del mundo. Así de simple, no lo puedes hacer y punto. Y hay que hacer las cosas bien. Y necesitamos para ello, pues todos los que tenemos una voz de poder decir, yo creo que este cambio valga la pena, porque todos los cambios son difíciles. Cualquiera que tenga que hacer papeleo en el día a día ya sabe que puede ser una cruz, imagínate para algo tan grande. Por eso necesitamos a mucha gente que digan, yo también quiero dar mi voz y apoyar de que exista este cambio. Quiero que sepáis que yo también quiero ver este cambio hecho realidad y lo quiero ver ya, no dentro de 100 años. Ajá, claro, lo quiero ver de una forma inmediata. Para lo que hablábamos antes, para ser más sangrantes aún de la desigualdad y de la tragedia y de la barbarie de personas que además trabajan con químicos peligrosos, de 12 a 15 horas de jornada laboral, trabajos exhaustos que ni siquiera les dan para vivir y que además les matan lentamente, porque es literal, ¿no? O sea, trabajan con ciertos químicos y ciertas cosas, ciertas sustancias, ciertas sustancias que les afectan directamente a la salud y les provocan cánceres y enfermedades mortales. También hay niños. Es que la explotación infantil en Asia, y bueno, me gustaría pensar que allí nada más
y no por ser egoísta, sino porque sería ya muy grave, pero sospecho que en muchos otros países, si se genera frustración infantil, cuando el padre progenitor ya no da más abasto, pone a trabajar a sus hijos para completar el salario que les permita comer y sobrevivir, porque es algo natural, ¿no? Los niños trabajan, pero lo simpático es que trabajan, simpático. Lo triste, lo demencial es que trabajan y encima están de aprendices. Exacto. Y encima. Entonces, ni siquiera ganan el dinero, solo ganan su manutención y su alojamiento. Y después de 2 años, si eso, se han trabajado bien en 2 años, empiezan a cobrar un mísero salario como el que cobran sus padres. O sea, esta es la realidad social de muchos países, ¿no? Sí, es que eso es otro tema del trabajo infantil, de nuestra visión, bueno, un poco idealista a lo mejor que tenemos en Europa del niño no tiene que trabajar, en otros lugares puede ser bastante más difícil, pero tampoco podemos apoyarnos en el mismo discurso de ya, pero por lo menos le ayuda, porque no le No le ayuda, ayuda. porque con esta excusa, cuanto más precaria es la vida de una persona, más será explotada. Entonces, cuanto más pobre, más joven, más socialmente desechable, vamos a decir, aunque suena fatal, pero es lo que hay. La realidad. Eh, cuanto más desechable es una persona para la sociedad en la que vive y cuanto más invisible es para las personas que toman las decisiones, menos acceso a una vida digna va a tener. Es decir, sería un milagro si sobrevive y además tiene que dar las gracias. Es el caso de los niños y es aún más en el caso de las niñas, porque entramos ahí en un bucle de, a ver, es que no sé si es mejor hacer un ranking de quién sufre más, porque esto es terrible en todos los lados, pero es verdad de que al apoyarnos en la idea de que por lo menos puede ayudar, al final no puede ayudar, solo ayuda en buscarse él mismo su propio En plato si quitarse, tiene suerte, en es a quitarse su quitarse del... cuchara, a quitarse del Exacto. medio, ¿no? Quitarse del Pero medio. no, Es en lo poco que ayuda, a pesar de que le están robando absolutamente toda la infancia. El drama es brutal, o sea, de esto no hay duda. Después de todo lo que os hemos contado, y más podéis ver en Good Class Fair Pay, testimonios reales con caras de personas que nos cuentan su drama, ¿no? Veréis que no hay lugar a duda, o sea, esta es la realidad y nosotros tenemos en nuestra mano está la posibilidad de cambiarla, de intentar cambiarla. Si se consigue, yo oigo voces, eso va a ser muy difícil, eso es una quimera, hay muchos intereses económicos por el medio, siempre. siempre, ¿no? Las revoluciones y los cambios en la historia del mundo han comenzado por pequeños granos que van creciendo, ¿no? Que van haciendo bola y que van creciendo. Y siempre han comenzado desde la misma clase social, que es la única que por su volumen y cantidad puede mover algo, y es la nuestra, ¿no? O sea, realmente la trabajadora, la luchadora, la emprendedora, la nuestra. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir. Lo primero de que todo lo que se ha conseguido en cuanto a derechos han surgido de alguien que los ha exigido. Es decir, no hubo ningún dirigente o muy escaso si fue el caso. Un día se despertó diciendo, pues voy a ceder parte de mi poder y se lo voy a regalar a los demás porque sí. La gente tiene que luchar. Nosotros ahora tenemos algo que nos encanta, que se llama la protección de los trabajadores, y esto lo hemos conseguido al principio de la revolución industrial, cuando justamente la gente de la zona de Europa trabajaba en las mismas condiciones que hoy en día trabajan estas personas de las que hablamos en Bangladesh, Myanmar y zonas parecidas. Es decir, no existía derechos para el trabajador, con lo cual la persona el productor, la persona que empleaba a esta persona, por lo que sea, no tenían ninguna obligación de facilitarle la vida de ningún modo, porque no era interesante, porque no era rentable, ¿por qué? ¿Para qué? Vamos a ver, nunca se ha hecho y de repente, ¿por qué lo iba a hacer yo? Y esto ha surgido porque un grupo de personas se unieron y empezaron a exigir y a demostrar a sus compañeros de que tenían que unirse para exigir un mínimo para sobrevivir, de que no se nos vaya de las manos esta situación de explotación constante. Y ahora pasa lo mismo con ellos, con esta otra parte del mundo, pero como que no lo queremos asociar a la misma situación. Esta revolución industrial no hace mucho tiempo que ha surgido, no estamos hablando de hace cientos y cientos de años. Entonces, el cambio que hemos visto en este poco tiempo
Podríamos aplicarlo, no sé si de manera similar, porque el mundo es diferente, pero aplicando lo que hemos aprendido en estos años sobre estas luchas obreras para ganar tiempo. Ya hemos aprendido de ellos, además ya hemos luchado, hemos hecho como todo, ¿no? Luchas con las piedras, ya vas aprendiendo lo que es la administración, el entrar en conflicto con grandes empresas, los problemas económicos, la gestión de la población, son muchas cosas a tener que en cuenta, pero que ya hemos hecho. Entonces, si ya sabemos cómo hacerlo, lo que nos falta es querer ver el problema. Claro, y es volver a repetirlo. Y ojo, que en esta situación nadie está diciendo es que las empresas que fabrican en Asia o a las marcas y empresas que les estamos pidiendo que sean garantes de salario digno de la su cadena de producción, no se van o sea, no va a haber una ruina, no va a haber un cierre, no va a haber simplemente les pedimos que hagan eso. De hecho, algunos trabajadores por ejemplo, de la República de Macedonia, leía este testimonio, dice, nos encantaría trabajar directamente para las marcas, porque sabemos que nos van a poder pagar el trabajo, nos encanta nuestro trabajo, nos van a poder pagar ese salario digno, porque ellas tienen ese margen, pero que tendríamos otra oportunidad. Hay intermediarios, son estos intermediarios los que finalmente generan estas o acentúan estas desigualdades. O sea, que por ahí... Lo facilitan. Están las dos partes. Ahí depende mucho de la intención de la marca en sí. Es decir, si uno no quiere ver, es fácil poner a alguien en medio y decir, ay, no lo vi, ha sido culpa de otro. Pero lo has pagado tú para no verlo. Ya, bueno, pero no lo vi, así que no me puedes decir nada. Así de fácil. Pero que queremos decir que habría una posibilidad de que realmente esto se hiciera y que es que se puede hacer. Que es factible, que es posible, porque hay el margen posible para hacerlo. Bueno, aquí podríamos estar hablando, Nadeg y yo, sobre los márgenes y la posibilidad de hacer esto para las marcas, tremendo. Pues a lo mejor, pues decir, en vez de fabricar 3 millones de unidades, de las que tiro 2, por decir algo, que igual me estoy quedando hasta corta, por esa industria del fast fashion, ¿no? De esa industria desmesurada de estocajes que luego no se sabe ni cómo se eliminan, que ahí también la ley de residuos va a ayudar a que se reduzca esta producción ridícula. O sea, yo estoy explotando a unos señores que lo hacen para hacer una producción que luego tiro, ¿no? Entonces, es decir, vamos a romper ya este círculo de sinsentido que solo perjudica al planeta y a las personas. Si esto logramos que se rompa y logramos que se cambie esa forma de producción, no digo que vayan a ir a una producción de 10 unidades, nadie dice eso, pero a una producción más coherente, a venta al primer mundo, más realista y con precios más lógicos, todos iríamos en el buen camino, ¿no? Y al final, el consumidor final debe de entender que no puede seguir pagando 3 euros por una camiseta. O sea, tiene que entenderlo ya de alguna vez. Sí. Y no tendrá 10, tendrá 3, pero tendrá 3 camisetas preciosas. El consumidor lo que tiene que entender de algún modo es que es parte del proceso de producción, que puede sonar raro porque se siente como que no, yo consumo, pero ya algo que ha hecho otro. Si buscamos las definiciones de lo que es el proceso de producción en cuanto a, bueno, definiciones de la RAE, lo que dice es que empieza por la extracción de un material, una transformación y luego un consumo de este producto. Sin este consumo no tiene sentido la producción. Es como este bucle de hacer cosas para que sirvan de algo y luego volvemos a hacer más cosas cuando hemos terminado con ellas. Entonces somos parte de ello. En algún momento, claro, se nos ha ido de la mano a todos, a los productores, a los consumidores, a los intermediarios. Ha sido todo muy rápido, no lo hemos visto venir y ahora estamos recuperando un poquito más la conciencia, el pulso y el mando de todo, al final el mando de nuestras vidas y de lo que nosotros queremos lucir y vestir, ¿no? Que recuperar un poco la moda. Porque cuando hablamos de esto nadie habla de cargárnoslo todo y cosas raras que a veces piensan, no, recuperar la moda, el vestir con prendas que realmente tengan un valor real y que nos identifiquen realmente. Si esa camiseta de 3 euros ha sido hecha por un niño o por una mujer precariamente a costo de su vida o esos tejanos, ¿no? Se han pulido con esa
desgaste a la arena que ha causado un cáncer al señor o una enfermedad mortal al señor que lo hacía, piénsalo, valientes tejanos, ¿no? O valientes jeans. O sea, vale más no Porque se llevar... le quita un poco de glamour, ¿no? A la Se le quita el etiqueta. glamour, digo yo, no sé, digo yo. Bueno, un toque de humor a algo que es un drama mundial y un drama nuestro también, ¿no? Afirmar todo el mundo. Nos ha encantado charlar una vez contigo. Si quieres añadir algo más, pero vamos a estar por ahí dando un poco la matraca para que no os olvidéis de esta iniciativa y que se consiga, ¿no? Que se consigan el millón, es 1 millón de firmas. Hay muchos países involucrados. En España tenemos al frente a Nade, que es la que nos acompaña desde Fashion Revolution. ¿Y alguna cosa más, Nade, que quieras decirles a las personas que nos escuchan? Bueno, invitaros a firmar, porque creo que es un pequeño gesto que no nos cuesta mucho. Cuando hablamos de sostenibilidad y de consumo, enseguida nos vienen ideas de cómo voy a aprender yo a reducir con lo poco que tengo ya, o me va a costar más dinero. Entra enseguida una idea de economía. Hablamos de dinero, es lo que nos viene en mente. Ahí no hablamos de dinero, hablamos simplemente de dar un gesto, una opinión. Es como dar un like en Facebook, que es algo que damos todos los días, dar nuestra opinión para apoyar una causa que realmente puede cambiar un poquito el mundo a algo mejor. Recordar de que si queremos que las grandes empresas tengan una mejor actitud, también tenemos que hacérselo saber, y esta es una manera de llegar a ellos. Entonces, antes de pensar en maneras más drásticas de vivir la sostenibilidad, que ya sabéis que yo quizás soy de las que más en este sentido, pero antes de llegar a todos esos temas estamos proponiendo algo muy simple que no implica ningún cambio en nuestra vida, simplemente un pequeño apoyo, y creo que si cada uno de nosotros lo hacemos, podemos ver grandes cambios. Pues perfecto, me encanta lo de danos tu like. Solo te pedimos tu like, no pedimos nada más. O sea, es un like, es una firma para que otros se encarguen de llevar allá un proyecto a Europa y que entre todos, entre gobiernos, productores, gobiernos, consumidores, vamos a decirlo de alguna forma, y marcas y empresas, podamos hacer ese cambio que necesitamos para ser todos más felices. Si al final no se trata de otra cosa de que conseguir el bienestar humano y del planeta y de todo el entorno. Al final nos vuelve, ¿no? Espero que sea todo un éxito. Yo creo que sí, yo creo que cada vez hay más gente concienciada. Lo que pasa es que realmente creen, es que es muy difícil, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues mira, un like, de momento una firma y luego vamos viendo. De momento una firma, bien poquito, ¿no? Exacto. Aquí estamos, os deseo, o no, nos deseo a mí misma también, nos deseamos todos mucha suerte en esta historia, esperamos conseguirlo, yo creo que lo vamos a conseguir, tenemos un año por delante, muchos países involucrados y se va a conseguir, ya veréis que sí. Y por aquí estaremos haciendo más podcasts al respecto para ir informando un poco de cómo va la situación y demás. Un beso y como siempre, 1000 gracias por estar ahí para mí. Gracias, Belén, gracias por invitarnos y seguiremos hablando. Seguimos en contacto seguro. Gracias. Un abrazo. Y el podcast de hoy, espero que te haya gustado. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido y visitar nuestra página web www.bisostenible.com y descubrir lo que podemos hacer por ti.